realidad. Las instituciones estatales no pagan lo mismo que las particulares. Los sentimientos encontrados con la palabra resiliencia. Eso lo aprueban gente de más arriba. Creo que el amor es muy importante. Es una fuerza realmente súper sanadora y súper destructiva. Bienvenidos al nuevo podcast de My Mind, y en el capítulo de hoy tenemos a una persona de invitado muy especial para mí. Yo siempre digo que son especiales, pero es que realmente esta persona estuvo hace mucho tiempo con nosotros en el intento de materializar la idea del podcast. Fue la primera persona que confió en el proyecto y hoy para mí es un privilegio poder presentárselo. No sé cómo llamarlo, sí, diseñador, arquitecto, artista, pero bueno, vamos a dejar que él solo nos diga. Con nosotros aquí Alex Martínez. Gracias por la invitación. No, para mí es un placer poder tenerte aquí y bueno, mira que han pasado 2 años, pero se logró, sí. Yo recuerdo que aquella vez pues lo hicimos en otra locación, con otro equipo, intentamos muchas vías para que se diera, fue complejo, sí. Prácticamente todo el equipo ha migrado, hubieron también otras trabas por el camino, pero ahora estamos aquí en un nuevo espacio, con nuevas personas que están haciendo un trabajo espectacular y nada, es tu momento, dime, ¿cómo quieres que te llame? Bueno, para responderte esa pequeña preguntita, decirte que yo soy de formación arquitecto, felizmente graduado, sí. Pero realmente me desempeño en redes sociales como ilustrador y es como realmente me gusta que me defino. La ilustración al principio comenzó como un hobby, pero cuando formó una parte más seria de mí, ya dejó de ser ese momento de... Sí, es que es un momento donde uno está en ese proceso, donde se descubre y a veces cuesta un poco, me pasó igual, ¿sabes? Poder decir, bueno, ¿cuál es mi camino? Realmente, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué me va a dar, sabes, la economía? ¿Qué me gusta? Ligar ambas cosas un poco complejas, entiendo que fue tu caso. Y sí, como decías, ya estás graduado recientemente, ¿sabes? Como que, nos quitamos eso. Es una piedra que salió literalmente del zapato. Ah, bueno, pero... Y entonces, bueno, al final dejé de pensar la ilustración como hobby y ahora sí la convertí más como un oficio para mí. Y desde que en el momento en que decidí tomármelo en serio, sí le he buscado todo el tiempo, cabeza, he hecho planes y todo se enfoca en eso. Ahora no dejes spoiler, ahora vamos a hablar de todo eso, pero yo quiero empezar, Alex, porque yo sí te veo como un artista, ¿sabes? Te veo como un artista bastante completo y quiero que me digas, para ti, ¿qué es ser artista y qué es el arte? Bueno, a ver, yo te voy a decir que esa palabra a mí me da un poco de vértigo. Siento, desde mi criterio muy personal, que es algo que eso te lo adjudican o te lo dicen las personas externas, que tú mismo no tienes como esa facilidad, digámoslo de una manera, de llamarte artista, aunque sé que hay personas que sí lo hacen, pero cada uno con su criterio. Porque incluso cuando tú estudias para ser artista, hay personas que te dan ese visto bueno, que te dicen que ya puedes ser artista, ¿no? Entonces... no sé si, a pesar de que he incursionado en varias manifestaciones del arte, no sé si llamarme artista, por eso te decía que prefiero que me llamen ilustrador. Y el arte, para responderte lo segundo, para mí yo siento que es un acto sobre todo de honestidad de la persona, ¿no? Que va a realizarlo, que va a proyectarlo, y es esa ventana en la que la persona puede asomarse y ver realmente lo que la otra persona quiere transmitirle, lo que la otra persona quiere hablar, que no lo hace expresamente con palabras, sino que lo deja ver desde una forma más sincera, desde unos pensamientos más profundos, una cosa más personal. Sí,
tienes un t-shirt, un pullover de My Mind que dice artista, pero a qué costo puesto. Y, ¿sabes? Creo que en el fondo sí lo eres. Y sí pienso que no necesariamente en muchos casos necesitas la validación de personas externas para ser artista. Pienso que hay disímiles personas que nacen con eso intrínseco, más allá del talento, de la pasión, de luego la profesión que desarrollen. Y yo creo que tú eres un caso de esas personas, sobre todo por la versatilidad que hay en ti, ¿no? Y que puedes desempeñar, lo has demostrado a través de estos años, de los proyectos que has hecho, pues esa facilidad de poder crear más allá incluso de la ilustración. Por eso es que me atrevo yo, ¿no?, a llamarte artista y realmente definirlo de esta manera. Pero bueno, cuéntame cómo ese Alex pasa de repente de estudiar arquitectura en la CUJAE a todo este camino del diseño y la ilustración. Háblame de eso. Bueno, yo te digo que mi sueño siempre fue estudiar diseño. Esa fue mi primera opción, pero lamentablemente favorablemente no me la asignaron, me asignaron mi segunda opción, que fue arquitectura, que estoy súper contento de haber ejercido esa carrera, porque al final es la que me dio todas las herramientas para desempeñarme hoy como lo que soy. Y realmente es una carrera que te prepara para desarrollarte en diferentes esferas, ¿no? Entonces, no estudié lo que se dice profesionalmente o académicamente el diseño, pero bueno, por mi cuenta, a base de mucho esfuerzo, de mucho interés sobre todo, fui cogiendo y nutriéndome de todas esas cosas que realmente quería, ¿no? Y entonces al final, actualmente, sí he ejercido y ejerzo más lo que es el diseño que la arquitectura. Claro, sí, porque bueno, de ahí deriva, ¿no?, el resto de los trabajos que has desarrollado. Y en este camino, en esta trayectoria de vida que has tenido, pues dime un poco cómo ha sido para ti, de repente, más o menos en qué año estamos hablando, que descubriste el mundo de la ilustración. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de llevar tu carrera de arquitectura, que sabemos que es bastante compleja, con estudiar de manera autodidacta el diseño y desarrollarlo y estar todo el tiempo creando, buscando oportunidades? Sí, mira, el punto clave en el que yo decidí realmente que iba a hacer este camino de ilustración y diseño y tal fue en el 2020 con la COVID. Creo que la COVID fue ese detonante principal, sobre todo por el hecho de estar encerrado en la casa y de no saber qué hacer. Y entonces usé las mismas herramientas que nos daban en la carrera y las llevé, le busqué otro formato, ¿no? No hacer lo que hacíamos normalmente o para lo que lo utilizábamos normalmente, sino que decidí experimentar esta cuestión de dibujo digital, y ahí fue a base de mucha prueba y error, a base de mucho tropiezo. Al principio ni siquiera tenía un estilo propio, eran muchas pruebas de si me gusta esto, si no me gusta. Muy importante también el criterio y las opiniones de la gente al principio también fue como que formando exacto, formando el Alex que es ahora o el ilustrador que es ahora, porque según lo que ellos me iban diciendo también yo iba tomando o deshaciéndome de lo que necesitaba o lo que no necesitaba para ir creando lo que sería el estilo que tengo ahora, que mucha gente me identifica. Y incluso me han llegado trabajos que me buscan explícitamente porque le gusta ese tipo de diseño. A ver, yo sinceramente llegué a ti por tu trabajo en Fugielo, ¿no? Donde publicas tus diseños, tus ilustraciones, y la verdad yo diría que sí, de los artistas cubanos actuales, jóvenes que ya están desarrollando una carrera, que tienen estilos marcados, podría decir que eres uno de esos perfectamente, porque sobre todo se ha hecho bastante conocida esta serie tuya de Decapitados, que igual vamos a profundizar más adelante, y que creo que hasta yo tengo uno de esos, ¿no? Exacto, uno rojo. Sí. A ver, Alex, es interesante porque en la etapa de la COVID muchas personas tuvieron, vamos a decir, el tiempo de sentarse a conocerse y luego desarrollar lo que les gusta.
Y pienso que eres un caso de eso, igual me pasó a mí. ¿Y cómo lidias luego de llegar al mundo de la ilustración y continúas con la carrera? O sea, ¿tuviste algunos momentos en que quizás querías abandonar la carrera de arquitectura o no? Siempre pudiste perfectamente sobrellevar las dos cosas. A ver, realmente los momentos en los que yo tenía esos pensamientos de separarme de la carrera, más bien fueron al principio por el hecho mismo de no estar estudiando la carrera que quería, ¿no? Pero al final yo siento que... Si no era tu primera opción. Exacto, pero al final yo siento que de una forma u otra estar ahí, que por supuesto no es en el tiempo actual, yo pasé la carrera en otro momento, para mí fue maravilloso. Yo conocí una vida, o sea, conocí un mundo de que yo estaba totalmente ajeno, nuevas amistades. Nuevos medios. Exactamente, y al final todo, que confluyeron todas esas cosas, todo lo que estamos aprendiendo, sobre todo al principio arquitectura, que se da mucho diseño, eso me emocionaba más, me iba muy bien, y entonces como que al final todas esas cosas me hicieron como querer quedarme ahí en la carrera, ¿no? Y entonces luego, en el paso del tiempo, ya te digo, vino la COVID y empecé a realizar lo que serían las ilustraciones y tal. Cuando yo vi que me estaba dando resultados el trabajo como ilustrador, me sentía cómodo con lo que estaba haciendo, vi que en redes sociales también tenía aceptación. Ya te digo, sí, me enfoqué más en eso, pero nunca sin dejar atrás de lado los estudios. Por supuesto que a la persona le presta más interés a lo que mejor disfruta. Exacto, a lo que claro. más disfruta. Entonces, por supuesto, mi mayor interés siempre era por esta cuestión de hobby. Pero en torno bueno, al diseño y las ilustraciones que exactamente. Pero bueno, al final un poco como que intentaba ponerle un poco de una cosa a lo otro y así. Sí, de compartir las ganas y el esfuerzo. Sí, tratar de fusionarlo sobre todas las cosas. Nunca he logrado hacer como un match completo de como otros artistas que sí veo que logran, que son arquitectos y tienen como que otro interés artístico, sí logran como engranar bien esos dos medios. Yo no lo he logrado, pero en parte es porque tal vez no tenga ese interés, ¿no? Yo tal vez estoy buscando otra cosa. Mi estilo es un poco, no diría que cubismo, pero va como por esa vertiente. Al final de las cosas que yo me he nutrido, de las personas que tengo como referentes, vienen de esa naturaleza, ¿no? Y entonces al final un poco es en lo que se me ha ido desarrollando. Ni hay necesidad de unirlo, ¿sabes? No tienes como una camisa de fuerza que hacerlo. A veces uno piensa que cuando se desarrolla en diferentes áreas, tiene que mezclarlo en algún punto y no hay por qué. A ver, te iba a hacer esta pregunta. ¿Y tu tesis de graduación tuvo algo que ver con esto que desarrollas del diseño y la ilustración? No, desafortunadamente no, pero igual el tema de tesis fue un tema que a mí, aunque digamos que se sufre, porque la tesis se sufre, es un tema que me gustó, porque estaba vinculado un poco con el ciclismo, con esto de las bicicletas. Vamos a hablar de esa parte. Y entonces eso es un tema que ahora últimamente yo le presto mucho interés porque tengo mucha como que afinidad, me gusta, siento que es un poco lo que me despeja y tal. Y como el tema iba por ahí, era de hacer puntos de aseguramientos en parques ecoturísticos, pues como que me enganchó, ¿no? Y sí vi la posibilidad de desarrollar algo que me gustaba. Me parece súper interesante eso. O sea, es la primera vez que escucho un término similar. Sí. Y háblame entonces, ya que diste el pie forzado de este Alex deportista y fitness, que lo he visto recientemente tan activo en todo el mundo del ciclismo, igual en maratón, vamos a decir, hasta en acampadas, ¿no? Sí, pues. Como excursiones, como le llaman aquí. Es que
de repente siento que se ha desarrollado un medio igual de excursionismo bastante fuerte en Cuba y sé que estás ahí tú presente. Cuéntame. A ver, lo primero realmente que yo hice fue correr. Eh, Realmente yo no hago maratones, lo que sería hacer maratones, porque los maratones comienzan con las carreras de 21 y 42 kilómetros. Yo lo que hago son carreras que son las de 5 y 10 kilómetros. Pero bueno, esas están dentro de lo que es el formato de maratón cuando se lanzan las convocatorias y tal. Entonces yo en el primero que me lancé sin ningún tipo de entrenamiento, durmiendo mal, fue en el Half Marathon de Varadero y corrí los 10 kilómetros y ver toda esa dinámica, vivir toda esa emoción, todas esas personas, toda la adrenalina que se sentía, fue algo que me enamoró, ¿no? Y un poco yo sí te cuento que busqué esa escapatoria, o sea, esto de correr y despejar la mente, porque para ese momento en que yo me decidí meter más en lo que sería el deporte, estaba emocionalmente mal y lo vi como esto que te dije, ¿no? Como una escapatoria, despejar la mente, una salida. En ese tiempo, ese año principalmente, en el 2023, fue súper complejo para mí. Me pasaron varias cosas al mismo tiempo y entonces yo prácticamente ni pintaba, ¿sabes? No hacía nada, no producía. Y lo único que me empezó a hacer bien fue correr. Y entonces ahí ya empecé como a enamorarme, a emocionar a otras amistades y le fuimos cogiendo. Interesante cómo el deporte tiene la capacidad, y lo digo también por experiencia propia, de aislarnos de nuestra cotidianidad, de nuestras problemáticas, de aquello que suele provocar, ¿no? Este estrés o esta ansiedad del día a día con el que se vive, sobre todo aquí en Cuba, que sabemos que es un contexto bastante complejo. Siempre tocamos este tema porque es imposible no mencionarlo. Exacto, es nuestra realidad. Y creo que una palabra que define ahora mismo es la resiliencia, lo que tú hiciste, lo que haces, ¿no? En torno al deporte y en torno a tu arte. Yo siento que al final el arte y el deporte son medios perfectos para poder uno relajar, desconectar, conocer nuevas personas. Yo tengo sentimientos encontrados con la palabra resiliencia, porque a pesar de que es algo que sí vivimos y que sí aplicamos, sobre todo los artistas acá, cuando públicamente todo el tiempo se te está diciendo de la resiliencia creativa, un poco como que nos están forzando a adaptarnos, a trabajar, a crear o a vivir dentro de todas esas carencias, como que siempre vas a tener que buscar una manera y esa no es la realidad que se vive en el mundo, por ejemplo. ¿Entiendes? No siempre tienes que, si no tienes algún material, no siempre tienes que requete forzarte o sacar el material o qué sé yo, el color de una cosa muy específica. No, o sea, simplemente puedes tener la facilidad de adquirirlo de una manera. Entonces, que nos impulsen siempre a ser creativos, ser resilientes, como que, ¿sabes? Son sentimientos encontrados. Son sentimientos muy fuertes en los tiempos actuales. Porque es verdad que aquí en nuestro país, en Cuba, es como que existe mucho eso, de adáptate al cambio, resiste al contexto, trabaja con lo que tienes. Cuando ya dices fuera, en otras partes del mundo, no es así. Siempre hay otras vías, siempre hay otras oportunidades y es un poco de los límites que también con los que vivimos en Cuba, ¿no? Hay que ser muy realista aquí. Hacer arte es muy complejo y aquí la cantera de artistas es muy buena. O sea, Cuba tiene una producción de artistas muy buenos, muy bien capacitados, con mucha imaginación, con mucha creatividad, con un talento, vamos a decir, innato.
pero muchas veces eso mismo, en medio, no te deja desarrollarte completamente. Y eso yo siento que es algo que me pasa a mí y que le pasa a muchas personas. General, artistas y deportistas, ya que estamos hablando también Exacto. del mundo del deporte, del ciclismo y demás, yo creo que está por todas partes, incluso en otras profesiones. Es una situación general y que por suerte existen jóvenes, existen personas como tú, que estás aquí hoy, que buscan sus maneras de desarrollarse de la mejor, vamos a decir, forma posible y que además también buscan en otros espacios como correr, como hacer bicicletadas, acampar fuera en lo que aquí llamamos monte o el campo y también conectar un poco con la naturaleza, conectar con el yo, este mundo espiritual, ¿no? Exacto. Yo siento que una parte importante de los creadores es conectar consigo mismo. Es realmente saberse uno, sus capacidades, lo que le gusta y lo que quiere expresarnos y sobre todas estas partes que digamos que no son como dedicarte al deporte ni nada de eso, ¿no? Pero ese despeje, ese descubrirte a ti mismo, estar contigo muchas veces solo, eh, te hace pensar, te hace reflexionar y realmente eso es un aporte luego para el trabajo que tú realizas, ¿no? Claro. Porque todas esas cosas, todo eso que tú realizas en tu vida cotidiana, que todos esos medios externos a los que tú estás, con los que tú estás constantemente lidiando y en los que estás constantemente chocando, son los que al final crean tu trabajo, ¿no? Son los que modifican, los que de alguna forma son un pie forzado a la hora de tu crear. Yo pienso que tanto el arte como el deporte tienen una cosa en común y es la disciplina. Es el tiempo que tú le entregas a crear y en este caso en la cuestión del deporte a practicarlo y entrenar tu cuerpo. Con el arte entonces pasa a ser entrenar tu mente y mantener tu creatividad, ¿no? Lo más alto posible, por decirlo de una manera. ¿Cómo tú tienes tus rutinas de artista? Ya que estamos hablando de esto, cuéntame, ¿cómo haces para mantener tú esta creatividad? Mira, yo realmente no tengo una rutina específica, ¿no? Realmente muchas veces estoy impulsado por la creatividad, ¿no? Cuando algo realmente yo lo siento muy creativo, que me inspira lo suficiente para crear, pues me siento y empiezo a trabajar, ¿no? Muchas veces cuando estoy corriendo solo o cuando salgo con amistades y tal, yo pienso en algo, se me ocurre algo y a veces lo guardo en el blog de notas, cuando hago una captura de pantalla y esa es como un archivo personal que voy guardando de cosas que tal vez me funcionaría o que quisiera desarrollar, tal vez cosas muy simples como dos colores o un estilo que viste que tal vez puedas como que vaya a encajar con el tuyo, que te gustaría como sí, explorarlo y tal, porque a pesar de que bueno, me desempeño como ilustrador, también trabajo como diseñador. Y al final los diseñadores, bueno, están formados para eso, ¿no? Para ser recipientes con la capacidad de adquirir el encargo que le lleguen y poder adaptar ese encargo a la necesidad del cliente. Del cliente. Exacto. Creo que ahí diste un buenísimo tema para ahora yo preguntarte precisamente cómo ha sido tu trayectoria en cuanto a trabajar del diseño. Primero, has ganado económicamente, vamos a decir, con esto del diseño y has tenido la posibilidad de trabajar como diseñador. Hay que decir cifras. No hace falta decir cifras, pero sí es importante hablar de esta parte porque dentro de tu rutina de trabajo, y ya lo estamos viendo desde esta perspectiva del diseño e ilustración, pues entran las asociaciones, las colaboraciones, los proyectos que has desarrollado para otras personas. Exacto. Y eres también muy versátil, como decía al inicio, a la hora de unirte tanto a proyectos privados en Cuba como a proyectos que tienen que ver con el Estado, ¿no? Sé que has trabajado para concursos como POSIT, que has trabajado con la Bienal de La Habana, con el Centro de Wilfredo Lang, incluso bueno, con otros más. Y pues cuéntame cómo es tu experiencia
en el desarrollo de estos trabajos, tanto como para el sector privado como para el estatal, que sabemos que ya es bastante grande la diferencia que hay entre uno y el otro. A ver, en mi experiencia personal, muy personal, tal vez todo el mundo no o sea, le ha pasado así o le ha ocurrido de la misma manera, por supuesto. Hay una realidad, que eso sí es para todos. Las instituciones estatales no pagan lo mismo que las particulares. Y entonces muchas veces las personas prefieren trabajar de forma particular por el hecho mismo de la necesidad del dinero, ¿no? Pero en mi caso muy particular, las instituciones estatales han ayudado mucho, sobre todo a nutrirme, ¿entiendes? A llenarme más de ese medio en el que estoy. Experiencia y portafolio Experiencia, portafolio. Y las particulares, realmente lo que me han dado es más como mucha práctica, mucha herramienta. Es como poner en práctica todo lo que sé. A diferencia de la institución. Tuve la maravillosa suerte de poder trabajar de trabajar en el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lang, que es la segunda institución de arte más importante en Cuba a nivel internacional después del Museo de Ciencias Naturales, de Bellas Artes, perdón. Bellas Artes, sí, sí. Y yo llegué justo ahí cuando se estaba desarrollando la Bienal pasada. Entonces yo, recibí el encargo, recibí una identidad que ya estaba creada por el diseñador anterior, y lo que hice fue desplegar toda esa marca y hacer toda la campaña. ¿Fue un trabajo difícil? Sí. ¿Fue un trabajo retador? Sí. Complicado. Prácticamente yo era el único que estaba llevando toda esa parte, entonces muchas veces trabajábamos tarde porque tenía que salir información al otro día, muévete para acá, haz este flyer de esta exposición, cambia nombre, salió de la nómina. Exacto, complejo era, pero al final es una experiencia que yo creo que es importante que las personas que estamos en este medio como que vivan, ¿no? Las personas que les gustan el diseño, trabajar en una campaña así tan grande y sobre todo que te enfrentas a diferentes, digamos, núcleos, ¿no? Porque yo estaba por la parte de diseño, pero bueno, también tenía contacto directo con todos los curadores, todo el equipo de comunicación, toda la producción, y entonces esas son experiencias que al final tú vas adquiriendo y al final las usas. Contactos que ganas, personas que conoces. Exactamente, y al final son herramientas que tú usas a la hora después de realizar proyectos personales, como yo, en mi caso, que empecé con mi proyecto ilustrado. Al final toda esa experiencia es un poco cosas que yo busco sobre eso. Claro. La experiencia de Bossy, bueno, fue satisfactoria también. Nosotros decidimos, nosotros llegamos, porque soy yo y otro diseñador, Feli Ascuí, que siempre me acompaña en todas las locuras. Decidimos como realizar la identidad de Bossy, ¿no? Y le llegamos a ellos con la idea, ellos dijeron que sí, que les produciéramos algo. Entonces nosotros hicimos como un estudio de las ediciones anteriores y vimos que siempre todo era muy... el diseño de Bossy siempre iba muy por lo del diseño en sí, ¿no? Mucha forma, mucho de este tipo de cuestiones en línea. Y nosotros lo que queríamos era que si ya estamos haciendo la identidad de un concurso de arte joven, de arte contemporáneo joven, pues vamos a realizar entonces una identidad que vaya con esa misma dinámica, ¿no? Que sea también arte, que sea algo conceptual. Y entonces decidimos desligarnos de las ideas de ellos, de crear un logotipo y de ahí desplazar todo la visual de la edición. Y lo que hicimos fue 3 carteles, hicimos un tríptico de 3 carteles con un desarrollo conceptual, una historia de 3 momentos, y se la presentamos. Y esa primera propuesta fue rechazada.
Guau. Lamentablemente era una propuesta que a nosotros nos encantaba. O sea, es el típico trabajo cuando tú te sientas con tu partner y surge la idea a Y le primer das momento todo, y les ¿sabes? gustó. Sí, es como que te enamoras de la Exactamente. idea, sí. Y que nos rechazaran la propuesta fue... Ya, nosotros nos Heavy. quedamos como que le habíamos metido como que muchas ganas, más que lo que sobre todas las cosas estábamos retratando una realidad. Estábamos hablando de algo de lo que realmente pasaba en ese momento, ¿no? Los problemas por los que estábamos viviendo, y lo que estábamos era diciendo que eso era una realidad para los artistas jóvenes contemporáneos que se enfrentan a todas esas dinámicas para crear, para hacer su arte, ¿no? Entonces tratamos temas que tal vez ellos no consideraron apropiados. Apropiados para quién. Supongo que para la institución, Me para, imagino. para el consejo, no sé. Eso lo aprueban gente de más arriba. Ok. Y nos lo rechazaron, ¿no? Pero hubo una segunda propuesta. Hubo una segunda propuesta que sí, bueno, ya fuimos por algo más soft, más tranquilo. Al final era una dinámica más como de misterio, era una especie de caso policial, donde los tres carteles iban contando esta historia. La primera era como esta dinámica de pizarrón, donde están todos policías buscando al criminal y pone todas sus pistas, sus identificadores y tal. El segundo era la escena del crimen y el tercero ya era el sospechoso en sí. Y entonces al final ellos, a raíz de esa propuesta que nosotros hicimos, que además el logotipo era un cuño, o sea, todo iba por la misma dinámica esta de policial, ellos desarrollaron la identidad de esa edición así, Deposit 12 así, y al final todo en redes se desplegó de esa manera. Los captions eran como que no, descubre el misterio, no, veamos quiénes son los presuntos tal, y al final es... sí, una propuesta típica que... exacto, nos hubiese gustado que hubiese sido la otra, porque al final realmente era algo que retrataba más la exacto, realidad y lo que ocurre al día a día con el artista cubano. exacto. Pero pienso que también se trataba un poco de salir de la zona de confort y se logró. No. Y yo que particularmente vi cómo se desarrolló esa propuesta, me parece que el trabajo fue realizado exitosamente por parte de los diseñadores. Gracias. Realmente nosotros nos sentimos muy muy satisfechos, y el equipo de Deposit también le gustó mucho la propuesta. Los carteles se expusieron ahí en la Galería Galeano, junto a parte de la muestra, porque en esta edición además se habilitaron 2 galerías. Sí. Y entonces, bueno, estuvimos ahí. Sí, también hay que aclarar para las personas que estén viendo el podcast que POSIT es uno de los concursos de arte joven contemporáneo más, vamos a decir, conocido entre exacto, el gremio del arte cubano, exactamente. Igual que sucede, la Bienal de La Habana ya es una cuestión más internacional, global, que incluso sé que a raíz de la Bienal de La Habana hiciste murales en las calles, como parte de un proyecto, dinámicas que ofrece solo sucesos como la Bienal. Sí, realmente a mí, yo te digo, la Bienal fue, a pesar de todo el estrés que pudo generar, fue muy satisfactorio en todos los sentidos. Se me dieron muchas oportunidades, fue la primera vez que hice un proyecto curatorial a mano junto a Nelson, el director del centro Wilfredo Lam. Que lo desarrollamos y se expuso en el Centro de Prensa Internacional. Sí, junto al proyecto de Cartelón. Ese precisamente no estaba junto al proyecto de Cartelón. Esa fue otra exposición. Pero el problema es que era una exposición de carteles. Los carteles iban como reinterpretando todos las identidades, los carteles que se han ido desarrollando en las diferentes bienales hasta eso, hasta la 15. Y había pues como un conglomerado ahí de proyectos que estaban y de diseñadores que... Exacto, lo que yo hice al final fue buscar
diferentes diseñadores, tanto consagrados como emergentes, que al final aportaran y dieran un punto de vista contemporáneo a esas, formas de ver, esas visualidades que se habían dado en las diferentes bienales. La bienal ya lleva muchos años desarrollándose, ha cambiado la dinámica. Al principio era como un concurso, se tocaban premios, y ahora es algo más abarcador. Hablando de premios. Se presentan. Hablando de premios, sí, perdona que te interrumpa. Bueno, más allá de que estos trabajos también sean una forma de premiar tu trabajo, ¿no? Dándote la oportunidad de desarrollarlo, también hay que hablar que como artista has tenido la posibilidad de ser premiado y de ganar concursos como el de Arte Morfosis, incluso internacionales que vi hace poco en las redes sociales que estuviste exponiendo en Nueva York. He tenido la oportunidad Sí. y la suerte, no sé, de formar parte, de nóminas de posiciones muy buenas, a mi parecer, acompañados con otras personas que considero que su trabajo es muy bueno. Muchas veces de esos trabajos son trabajos que incluso tengo como referente. He chocado con muchas personas, ya te digo, maravillosas, que me han dado oportunidades, y al final todo es como un beneficio, ¿sabes? Positivo. Uh-huh. Eso te alimenta el alma. Y que va más allá también incluso de quizás todas esas negativas que pueden haber existido en algún momento. No sé si en tu caso, cuando estabas iniciando, no lo tocamos a profundidad, tuviste esta experiencia de rechazos y demás. Fue muy difícil, sobre todas las cosas, porque no había un lugar en particular al que yo pudiese volcarme para suplir todas esas necesidades en los inicios allá por la COVID, ¿no? Exacto, que yo tenía. Todas esas cosas yo las hice con pinzas, con amistades que se tomaron su tiempo para ayudarme, y a ellos yo les estoy siempre eternamente agradecido. Haciendo una retrospectiva de atrás hacia adelante y pensando, ¿no? en todos esos obstáculos o en todas esas negativas o faltas de oportunidades que tuviste en un inicio, comparado con lo que fue surgiendo y lo que ha sucedido actualmente en este año o el anterior, realmente lo consideras como un gran paso en tu carrera. Yo considero que sí he logrado avanzar, sí he logrado dar grandes pasos. O sea, solamente el hecho de que haya personas que me identifiquen y que me reconozcan dice algo, ¿no? Claro. Pero igual sigo pensando que hay mucho recelo en el hecho de que, como no soy de formación diseñador, como que la gente todavía tiene esa espinita muchas veces conmigo. No digo todos, por supuesto, pero sabemos que en medio, ¿sabes? Uno es complicado, cosas, conoce, sí, y sabe estas cosas. Positivos los saltos, sí, por supuesto. Al final, una cosa importante el hecho de no tener nada, no tener experiencia, de tener la necesidad de hacer todas esas cuestiones, de no tener ayuda, fue el querer crear el proyecto ilustrado. Que ya te digo, en el momento en el que yo lo creé, y ahora incluso lo siento, no hay todavía plataformas o medios que expongan realmente o que ayuden realmente de una manera bastante, ¿cómo decirte? Seguida. Sí, de algo más constante a los ilustradores. Porque, por supuesto, hay personas que sí abogan fuerte por el trabajo de la ilustración, que trabajan en pos de enaltecerlo, de desarrollar un trabajo fuerte de todo ese gremio de la ilustración, de mantenerlos vivos en el contexto actual, que esas personas se merecen tremendo aplauso. Entre ellos está Nelson, el Poto, que entre ellos dos hicieron la Bienal de Diseño,
está Gaby con su Venduta, Maciel con el mercado, no sé, otras plataformas tal vez digitales como la Aquelarre, que se dedica a dar promoción a ilustradoras, expresamente ilustradores cubanos, que hace toda la promoción digital. Pero con Ilustrados, cuando yo lo pensé, realmente lo que quería era agrupar todo eso, ¿no? Yo lo que quería era... Vamos a hacerle un intro a Ilustrados, antes que empieces a meterte profundo y a contarnos de eso. Debido a todo este background en tu vida y en tu proceso como artista, como diseñador, como ilustrador, todo lo que habías vivido en un inicio, cómo se fue desarrollando la carrera, ya empezaste a crecer en el medio, conocer al medio, y a partir de ahí entonces nace Ilustrados. Un proyecto, una plataforma de promoción para los ilustradores cubanos, ¿verdad? Exacto. Ahora sí, dime todo lo que hay por detrás de eso. A ver, ya la plataforma cumplió su primer aniversario. Lo vi. Pero para eso, bueno, vamos a dejar eso para después. Vamos a hablar de literal el inicio de Ilustrado. Ilustrado empezó con una idea, o sea, se me ocurrió esta idea de la promoción y tal, y una amiga ilustradora, Eli Luzardo, se unió a la causa. Pero bueno, por problemas tal vez de comunicación, ella ya no forma parte de la plataforma, pero sin aspereza todo quedó bien. Al principio no, pero ahora sí. Ella incluso se presentó en la plataforma y fue complicado. Complicado porque la plataforma es autofinanciada, autosustentada, todo. Por ti. Exacto. Y entonces cuando tú no tienes como apoyo, fondos, todo cualquier lo que tipo de apoyo, a veces te ves como que se te van las ganas, como que se te están quitando las ganas. Y entonces tienes que ser más fuerte que eso, tienes que luchar con eso, sobre todo cuando ves que tiene aceptación, que hay gente que te escribe en redes sociales. Entonces es como que tú dices, no, si estoy haciendo algo bien. Y yo te voy a decir, Ilustrado, yo soy el que lo creó, soy el que lo estoy llevando, pero no hubiese sido posible sin la ayuda de muchas personas, ¿entiendes? Porque, al principio, sin las amistades, yo recuerdo que la primera charla presencial, que eso es el logro más importante que nosotros tenemos como plataforma, que es hacer los encuentros presenciales, todos los que fueron amistades. Entonces, eso es como... Es curioso, pero siempre sucede. Y entonces es como que la ayuda fotográfica que siempre me dieron Javier, que me dio Daniela, la disposición de espacios como la marca, como Cartelón, YouMake, que siempre es muy dispuesto a todo este tipo de dinámica, y ya hemos hecho 2 ciclos con él. Ha sido muy importante. Y hacemos una pausa aquí en esta conversación con Alex, el artista joven cubano que realmente tiene mucho para contar, para recordarles que aquí está el botón de suscribirse. Caballero, por favor, es gratuito. Además, activar la campanita, apoyarnos con un like, con un comentario, compartiendo con algún artista, con algún creador joven que pueda sentirse identificado con la historia que acá le estamos contando. Y además también porque eso nos ayuda a seguir creciendo y a seguir llevando nuestro trabajo, nuestra labor de representar y poder comunicar todo lo que tienen que decir estos artistas y creadores que están acá. Así que ya saben, aquí está la campanita, aquí está el botón de suscribirse y seguimos con nuestro podcast. Entonces, podemos decir que me identifica bastante tu historia con Ilustrado, porque también de cierta manera me sucedió así con la marca, con MyMind, y sobre todo porque cuando inicias un proyecto o un negocio,
pasa mucho esto de que tus amigos son los primeros que van, los primeros que compran, o sea, los que están ahí apoyando. Es muy lindo cuando sucede, cuando se tiene esa suerte. Sobre todo en tu caso, yo recuerdo que estuve en algunas que otras charlas de ilustrado y pude ver la dinámica, cómo presentaban los ilustradores su trabajo, cómo era la interacción con el público. Claro, al final nosotros como plataforma lo que buscamos es precisamente eso, ¿no? Dar a conocer el trabajo de personas de nuestro mismo gremio, tanto consagradas como personas emergentes, porque al final los consagrados siempre van a tener algo que decirte que los que están empezando lo necesitan, y los emergentes tienen que dar a conocer tu trabajo, y ese es un medio, una oportunidad que ellos tienen para darse a conocer. Ojalá todas las personas que me escriben, todas las personas que quieren presentarse pudieran presentarse, pero por la dinámica y el trabajo que lleva toda la planificación, solo se ha podido realizar la forma de los 4 encuentros mensuales, siempre con un tema específico. Pero bueno, ahora mismo está parado por la situación que estamos viviendo. Se quedó en el inicio de un ciclo que estaba dedicado a la mujer dentro del mundo de la ilustración y el diseño, pero es algo que por supuesto vamos a retomar. Claro. ¿Entiendes? Las personas con las que ya habíamos hablado para que se presentaran en algún momento se tienen que presentar. Yo te diría que más allá de la situación de nuestro país y de lo complejo que puede tornarse el contexto, que aquí es muy inseguro, incierto, nunca se sabe qué va a pasar mañana, mantener vivas estas experiencias, estos proyectos, estas ideas, es lo que mantiene no solo al creador, a ti como creador en este caso, o a mí también como creador de un proyecto, sino a las personas que luego forman parte. Porque de cierta manera también le estamos diciendo que pese a todo hay un espacio donde pueden seguir haciendo lo que les gusta. Es, vamos a decir, es esa esperanza, es esa motivación que muchas veces no tenemos en nuestro entorno, no tenemos de otros lados, y la agarramos en espacios como estos. Así que yo te diría que Ilustrado tiene que continuar, por supuesto que sí, y que hasta ahora, este año que estuvieron y que celebraron a lo grande en la Fundación Ludwig. Exacto, de para Cuba. celebrar el aniversario, al final lo que yo me propuse fue hacer esta gran exposición que recogiera toda la trayectoria del proyecto y que estuviesen invitados todos los artistas que han pasado por él. N se unió a mí en esta locura, ella me asesoró. La muchacha curadora. Exacto, ella se unió a mí en esta locura, me asesoró todo por la parte profesional de ella como curadora, me ofreció las puertas de la fundación, la exposición se logró hacer ahí, fue satisfactoria, fue una exposición que se pensó como un triángulo en 3 actos donde dividimos a los artistas según su dinámica, y al final iba esa suerte, ¿no?, de trayectoria en la que vas pasando por lo tradicional, por lo digital, por los artistas que han explorado otra dinámica que va más allá, que es como el graffiti, el tatuaje y todo este tipo de... Sí, vi que tenía una fuerte presencia no solo de, vamos a decir, ilustración o diseño o arte bidimensional, sino también Exacto. que No, ahí se hizo iba más allá. todo, se hizo performance de tatuaje en vivo, se taqueó, se presentó proyección, trabajo bidimensional, digital, trabajo físico, tradicional, en fin, fue realmente una exposición. ¿Y cómo es para ti lidiar con todo esto, gestionar todo esto al mismo tiempo? Tu carrera universitaria, que ya bueno, te graduaste, tu creación como diseñador e ilustrador, tu trabajo, los encargos que tengas, porque bueno, también tienes que cubrir tus necesidades básicas, sí. Y necesitas ese dinero, ¿no?, para vivir. Tu proyecto nuevo de ilustrados que aún está naciendo, y además también tu vida personal, porque por supuesto tienes ese lado donde ahí influye o incluyes, vamos a decir, el deporte, las cosas que también te gustan hacer y que te desconectan luego para tener un tiempo tuyo, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas todo eso? ¿Cómo gestionas tu tiempo? Háblame, cuéntame un poco de eso, porque creo que va a ser súper interesante saber al artista, al joven, al creador que esté viendo ahora mismo
este episodio, pues, ¿cómo puede involucrar quizás rutinas o formas de gestionar su vida escuchando las tuyas? Yo te voy a decir una cosa súper importante. Sobre todas las cosas, es tener ganas de crear. Es no dejarte apagar, ¿sabes? Cuando una persona es creativa, cuando una persona siente la necesidad de expresarse, siempre va a buscar la forma, siempre va a buscar el medio, siempre va a buscar la oportunidad para hacerse notar. Y no estoy hablando de hacer bulla, ¿no? Sino estoy diciendo que esa manera en que lo haga va a ser su forma de tratar de llegar a otras personas. Todas estas cosas, por lo general, yo lo hago sin fines de lucro. Ya te digo, la plataforma es autofinanciada, autogestionada, la exposición, nosotros no ganamos nada por eso. Simplemente nos aferramos a la idea de promocionar el arte, de darle visibilidad a otras personas que se lo merecen, que tal vez no tienen esa oportunidad, porque, bueno, de cierta forma yo lo veo así. No sé, tú que estás como tal vez más dentro de las artes visuales metida que yo, siento que a veces las galerías tienen como sus nóminas específicas y es muy difícil llegarle a ellos, ¿no? Y entonces cuando tú tienes esta ganas de hacer y esta oportunidad de ofrecerle una exposición de calidad o una oportunidad de presentar tu trabajo con calidad a las personas, creo que las personas se sienten agradecidas por eso. Por supuesto que sí. Te digo que al final las personas son las que le dan vida también luego a nuestros proyectos cuando ya se muestran a la luz, ¿no? Y bueno, dime de cómo gestionas tus tiempos, si tienes una rutina específica para levantarte, un horario de crear, luego un horario de practicar deporte, ¿cómo haces todo esto? No, realmente ya te digo, yo no tengo rutina. Realmente yo lo que me voy es adaptando a cómo voy viviendo. Si la situación se pone un poco más difícil, me modifico a esa dificultad. Si es más favorable, me modifico a esos beneficios, ¿no? Siempre, por supuesto, tratando de hacer las cosas que en el momento en el que las haga me haga sentir bien, ¿no? A veces que puedo llevar una racha de levantarme y hacer carreras todas las mañanas y puedo pasarme un mes sin correr. Luego montar bicicleta todas las tardes y de repente pasarme un tiempo sin montar bicicleta. Así mismo pasa con la creación. Yo muchas veces boceteo cosas que nunca llevo a redes y que ni siquiera hago en trabajo digital, que a veces están como ahí archivadas, ¿no? Siempre, ¿sabes? Tengo como esos momentos creativos. Los voy ¿Dónde realizando. vas a la moto? Los voy realizando muchas veces de distintas formas. Ahora me dio por hacer un librito donde hago especies de collage, voy pegando cosas random, pero siento que es algo que me motiva a hacerlo, que me gusta hacerlo y de cierta forma me está alimentando. Siento que en algún momento eso va a dar algún fruto que no es el momento ahora, pero siento que Está en proceso. está en proceso. Como tú y tu creación, yo creo. Exacto, yo siento que al final nunca he dejado de aprender, nunca he dejado de buscar información y de tratar de alimentarme o retroalimentar mi persona con las personas allegadas a mí, que por lo general me rodeo de personas muy creativas, personas que son del medio del arte, que muchas tengo la suerte de que más de que ser conocidos llegan a ser amistades, ¿no? Y logras compartir momentos un poco más íntimos. Y no te digo el hecho de encontrarte con él o con ella en una galería y tal, ¿no? Sino en el momento en que tal vez se sienta junto a tomar, no sé, una cerveza. Claro. Y la persona se abre contigo. Esos son momentos también importantes que luego se reflejan en el proceso de creación. Exacto, enriquecen tu creación. Y lo que te iba a comentar es precisamente que no existe, pienso particularmente, un ritual que funcione para todos los artistas de la misma manera. Concuerdo con eso. Creo que cada persona, como cada artista y creador, tiene su propia rutina, su propia manera de enriquecer su trabajo, de motivarse, de buscar fuera. Siempre vienen de diferentes vías. Recuerdo que una vez me habías comentado que la música te inspiraba. Exacto. Y te motivaba muchísimo. A mí la
música me gusta mucho. Antes yo era más activo en redes sociales, ahora no soy tan activo. Pero bueno, sí compartía mucha música, siempre con el ideal de que las personas buscaran lo que estaba compartiendo. Luego me di cuenta que las personas no lo hacían, pero bueno. Sí, siempre me gusta estar como explorando en la música. Exacto. Exacto. Y es importante dejar eso súper claro, que no hay por qué cerrarse a una sola manera de buscar o encontrar esa musa, esa inspiración. Claro. Y luego que muchas veces venden por las propias redes sociales que el artista debe consumir esto, debe hacer lo otro, no, debe estar también, en todas las exposiciones. No, exacto, y también no sobre todas las cosas como que intentan encasillar a las personas, si eres artista, si eres deportista, si eres cocinero, un ejemplo, en dinámicas muy estrictas que no son realidades, ¿entiendes? Porque, no sé, el artista tiene que tener una vibra misteriosa, tiene que escuchar este tipo de música, el deportista, y es mentira, ¿sabes? No. Al final, bueno, por mi mismo caso y por muchos casos de personas que al final uno escucha de muchas fuentes, de muchas cosas, y explora y todo también. eso al final te va llenando, tú no sabes realmente de dónde te va a llegar la inspiración, de dónde realmente te vas a nutrir, cuál palabra específicamente fue la que te hace el clip o qué Claro, artista, claro. las vibes del artista te va a inspirar a hacer algo. Y sobre todo la música, vaya, tal vez no buscar ese tipo de inspiración, sino el hecho de enajenarte y poder estar en un momento de relajación. Luego es... ¿Qué tal entonces llevas? Quisiera preguntarte, porque es clave para mí, ¿no? Y siempre hago énfasis con cada invitado, la motivación por parte de tu círculo más cercano y cerrado, como la familia. O sea, han entendido todo este tiempo tu trabajo, lo que haces, han apoyado el proceso. Yo creo que eso es muy importante. Sí. Siento que si las personas no tienen el apoyo de la primera línea tuya de defensa, que es la familia, un poco como que pudieras sentirte desprotegido o a veces no avanzar lo suficiente por no sentirte arropado, ¿no? Y yo he tenido la suerte de tener una familia súper unida que me apoya, que me quiere y que me impulsa en las locuras cuando quiero hacer algo. Claro. Y es así. ¿Alguna vez? Y también, o sea, no solo la familia, ¿no? También las amistades. Creo que al final las amistades que te impulsan, que te alientan a crecer, a desarrollarte, a mejorar tus dinámicas, son muy importantes. Y creo que alguna vez habíamos hablado también de que para ti las relaciones románticas, incluso las rupturas, también eran motivadoras. Sí. Aunque A ver, ahora porque- mismo es más motivador todavía porque incluso me dijiste que tenías aspiraciones de boda y estas cosas. No, eso es un sueño a largo plazo. Pero bueno, a ver, lo que te digo es que al final todas las experiencias te alimentan a ti como persona y es inevitable que una relación que esté saliendo favorable, ya sea del ámbito profesional, amoroso, social, amistad, lo que sea, te va a nutrir de algo para tú utilizarlo luego en tu creación. Claro. ¿Entiendes? Ya sea positivo o negativo. Si tú te sientes muy dañado, eso se va a ver reflejado. Si tú te sientes muy feliz, eso se va a ver reflejado. Porque en los momentos en los que yo he estado muy dañado, totalmente deprimido, totalmente triste, no he creado. ¿Sabes? A veces se me quitan como esas ganas y busco otras alternativas. Pero hay artistas que con ese digamos... Corazón roto. Exacto, con esa inyección de sufrimiento, encuentran toda su motivación para crear. Pasa, No, eso sí. es una realidad y muchos artistas tienen, o sea, elaboran sus mejores piezas de esos sucesos. Óyeme, y hablando de todo este tema de la motivación y los momentos de altos y bajos emocionales, ¿qué tal lidias tú con el síndrome del impostor? Siempre está. A ver, Ese suspiro dice mucho. El síndrome del impostor es algo que yo entendí que no es vencerlo, no es apartarlo, sino llevarlo contigo y saber utilizarlo en los momentos que necesitas, porque al final el síndrome del impostor lo que te está ayudando es a
estimularte y a cumplir contigo buscando ser eso que estás mostrando que quieres ser, Claro. ¿entiendes? Pero no es apartarlo porque más que apartarlo al final es eso, él te va a dar como esa palanca en momentos determinados en los que tú necesitas como toda esa adrenalina para proyectarte como lo necesitas, como mismo estaba pasando hoy aquí, que te dije que estaba súper nervioso, que estaba como que esto no iba a funcionar porque al final yo pinto para no hablar, o sea, hago mi trabajo de ilustración para comunicarme de esa manera y creo que la conversación ha fluido bastante bien. Exactamente, yo creo que justo te iba a decir yo, llegando al final, que habías tenido ciertos temores para hacer esto ahora y se ha dado de maravilla. Yo también creo que existe un poco eso en los artistas, de que cuesta comunicarse y que se crea el arte, en mi caso por ejemplo la fotografía o la pintura o en otros la escultura o la música, la canción o la danza, precisamente porque temen o tienen esa pena de poder comunicarse, ¿no? De otras maneras, o con las personas o ante cámara. Y yo a veces siento que eso también es un poco romantizar la vida del artista y cómo ha sido y cómo es el artista, ¿sabes? Yo siento que en la era actual sé que existen personas extrovertidas y personas introvertidas. Yo he tenido creo que diferentes etapas y también todos tenemos nuestro momento, ¿no? Sí, y nuestro medio donde etapas. nos abrimos un poco más y donde también podemos cerrarnos. Pero más allá de eso, creo que el artista debe tener esa capacidad o desarrollarla, no siempre naces con eso, de comunicar tu obra más allá de la obra en sí, ¿no? Del medio en que tú la desarrolles. Ya que he pasado por una institución artística, creo que hacen mucho énfasis en eso. Comunicar la obra es... En que el artista sepa contar de qué va su trabajo, cómo relaciona su vida con su trabajo, con su contexto. más allá de que la persona externa o el consumidor pueda Ajá, pues, desarrollar toda la ideología de la pieza. Exactamente. Eso es importante y en mi caso, Elisa, la universidad ha ayudado, puedo decir positivamente, a que lo desarrolle. Yo te voy a decir una cosa, rápido que te interrumpa. Yo veo una clara diferencia entre los artistas que pasan por Elisa y los artistas que no pasan por esa institución, ¿no? Es inevitable, ¿no? Es algo que tú te das cuenta que hay una preparación, ¿sabes? Que es diferente la dinámica y cómo ellos abordan el arte, cómo se expresan, cómo lo proyectan, cómo lo intentan manejar, mover a los artistas que no. Es que te voy a decir algo, Alex. Nuestro contexto en Cuba es atípico y nuestra situación es compleja. Pero nosotros como seres humanos, como artistas, somos los mismos en Cuba o en cualquier parte del mundo, ¿sabes? Y comunicar nuestro trabajo, lo que hacemos, más allá, ya te digo, del resultado de la obra en sí o lo que pueda decir un crítico o un curador de arte, es valioso que tú puedas defender, porque nadie mejor que tú sabe la historia, el concepto, la idea, el porqué detrás de tus ilustraciones y de tus diseños, ¿viste? Lo mismo sucede con el resto de los artistas y creadores. Incluso en otro de los podcasts hemos hablado de los emprendedores, de cómo defienden su idea de negocio, ese famoso pitch donde tú haces un resumen de lo que le estás vendiendo al mundo, mostrando al mundo. Creo que también aplica para los artistas. Sí. Y yo soy fiel partidaria de que si Picasso hubiese estado vivo en estos momentos, fuera el más viral en las redes sociales. Tú puedes vivir convencida de eso. Total. Y creo que eso también nos motiva a conocernos como artista y como persona. Y además poder, en medios donde existen otras personas que puede ser bien la familia o cualquiera del medio, dudar de lo que hacemos nosotros, entonces defender nuestro trabajo y nuestra obra. Por eso es que le doy todo el valor y la importancia que pienso que amerita. Y es una realidad no en Cuba, sino a nivel, vamos a decir, global. Ahora, vamos a pasar a hablar un poco de lo que estás haciendo actualmente, más allá
de que ya sabemos que te graduaste, más allá de tu proyecto de ilustrado, de tus trabajos con instituciones culturales del país y con otras privadas. ¿Qué es el Alex de ahora y qué tiene pronosticado? Porque, voy a hacer un paréntesis, vi también que has hecho talleres para niños, has incursionado en vamos a decir, en otras maneras de desarrollar y compartir tu trabajo con las personas. Eh, Es bastante, ¿eh? sí, mucha información. Sobre todo porque, o sea, soy una persona que nunca se mantiene quieta y tal vez por eso he acumulado mucha participación, mucha información, mucha... Los talleres, sí, a mí me encanta dar talleres. He tenido la oportunidad ya de darlos en diferentes espacios, aquí mismo en Amas Espacio de Adolescentes. Sí, importante recalcar que estamos en Habana Espacio Adolescente Amas, grabando nuestro podcast con un equipo maravilloso, siempre tenemos que mencionarlo y darle ese crédito. Continúa. Bueno, acá que me dieron la oportunidad en uno de esos talleres de verano, lo he dado en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, ya 2 años consecutivos, y espero que bueno, este año también me vuelvan a llamar. Lo he dado en espacios creativos, bueno, en fin, al final los talleres estos con niños para mí son súper productivos en el sentido de que al final tú ves eso que se está sembrando, lo que va a hacer después, ¿no? ¿Sabes? Como que dejar un poquito de ti y también de ayudarlos a creer en lo que están haciendo, y es súper lindo ver cómo ellos llegan a ese espacio con tremendas ganas de crear, con tremendas ganas de dibujar y de enseñarte lo que están haciendo, y yo siempre salgo súper contento y súper feliz de esos momentos. He tenido otros talleres un poco más serios, por decirlo de alguna manera, pero al final siempre es con la misma dinámica de esta de querer transmitir algo y que te transmitan algo a ti, ¿sabes? Porque siempre te vas con algo de las personas a las que le estás dejando tu Y los tu niños son muy conocimiento. creativos, Exacto, aportan muchísimo. exacto. ¿Qué estás haciendo ahora? Y bueno, a ver, lo más relevante podría decir que ya en esta fecha va a salir un libro de arte contemporáneo, arte emergente contemporáneo, que lo están realizando 2 curadoras, Magdalena Molina y Ana Beatriz, y me llamaron para hacer todo el diseño del libro y tal. Y yo estoy súper contento con ese trabajo, que los tres estamos súper contentos con el trabajo, cómo se está desarrollando. Es un trabajo que va de realizar textos críticos, que es, yo considero, y ella también lo piensa, es algo que actualmente no tiene mucha fuerza en el país, a pesar de que hay gente que lo hace, pero tal vez no con esa repercusión con la que ellos van a presentarlo. Es una idea que se tomó de un libro de curador de Mosquera, que ellas como que redefinen, rediseñan la idea y le dan esta nueva imagen a los artistas de mediana trayectoria que están ahora en el país. Seleccionaron 13 13 artistas por la misma dinámica de la anterior, que él había seleccionado 13, y siento que va a ser algo muy bueno. Ya te digo, es algo también que me gusta mucho porque como estoy relacionado al mundo del arte, como siempre estoy como en este medio, leer eso, ver información de primera mano de los artistas, conocerlos, visitar sus talleres, es algo que a mí me apasiona, porque esos diferentes formatos de los artistas, que no son los formatos en los que yo me desempeño, también te nutren. No, y me motivan, sobre todo, ¿sabes? Siempre estoy viendo como esa capacidad que tienen las personas para crear, para hacerlo en esos formatos, esas dinámicas, esos, no sé, los cuadros de gran formato, las instalaciones. Es súper creativo. A veces tú lo ves y dices, increíble, pero de repente no sabes todo el trabajo que hay por detrás. Y realmente es un gran trabajo. Y creo que la selección que hicieron es muy certera.
son artistas muy buenos, por supuesto se quedaron muchos artistas buenísimos afuera, pero solo se podían seleccionar 13. 13. Claro, y además yo pienso que el ejercicio de la crítica es algo que ha estado un poco en decadencia en nuestro país. Sobre todo vamos a enfocarlo en el contexto de esa crítica marcada, donde quizás revistas determinadas, medios determinados den pues sus opiniones, pues como todo un concepto o todo un criterio de trabajos de los artistas cubanos contemporáneos, emergentes, de trayectoria. Yo siento, o sea, es mi perspectiva, como yo lo veo, que es algo que se necesita potenciar muchísimo más Totalmente. en nuestro país y que ojalá que Ana y Magdalena y asimismo otros curadores que escriben en nuestro país, sobre todo jóvenes, pues esto les motive Se sientan motivados a crear y a ejercer esa crítica tan necesaria, pero crítica real, ¿no? Estamos hablando no solo la crítica que halaga el trabajo del artista, Exacto. sino esa que se basa en fundamentos teóricos, en la historia del arte, en los conocimientos propios del arte cubano, para poder dar un criterio lo más certero posible. Exactamente. Es muy necesario. Y me encanta que tus diseños, tus ilustraciones puedan estar ahí presentes. Y bueno, ya sí, otra cosa que esté haciendo, no sé, al final siempre tengo como muchos proyectos, algunos no se llegan a realizar. Ahora mismo estoy incursionando, digámoslo de alguna manera, en lo que es el cartel. No soy, o sea, yo amo el cartel, pero como espectador me encanta, sobre todo el cartel cubano y los exponentes que lo realizan aquí en Cuba actualmente. Súper fan de ellos, pero no es como lo idóneo para mí. Siento que nunca hice el match con esa dinámica, ¿no? Pero estoy tratando ahora de incursionarlo de una forma más, no tanto como el cartel cubano, sino una cosa más minimalista, que incluso se podría desligar hasta de lo que es mi identidad como ilustrador. Pero es algo que al final me vi con la necesidad de hacerlo, ¿no? ¿Sabes? Siento que al final es perder ese miedo. Claro. Y probar y experimentar exacto, en la medio del arte es necesario. Exacto. Y también no hay por qué estar en 1000 proyectos a la vez. Creo que eso es otra cosa que como que para ser súper productivo tienes que estar en muchas cosas y proyectos de arte o ideas al mismo tiempo y no hay necesidad. Incluso a veces si puedes enfocarte en uno, darle toda tu todo y energía. que realmente el proyecto pues, sea eficiente, sea satisfactorio, funciona muchísimo mejor. que se logre realmente con toda la proyección con lo que tú lo diseñaste y lo pensaste. Exactamente. Creo que hemos hecho un buen recorrido en tu trayectoria profesional, Sobre todo artística. Actual, sí. Porque bueno, en aquel entonces cuando nos vimos hace 2 años, hablamos de otras cosas, pero Sí. creo que ahora lo resumimos bastante. Sí, me gustaría conocer un poco más ese Alex que me cuente o que me diga de su realidad y de su contexto, ¿no? Cómo logra seguir creando y no para hacer como hincapié tanto en este tema, sino porque eres artista cubano joven, estás desarrollando tu trayectoria y sabemos que la mayoría, ¿no? Pues emigran de nuestro país y van a seguir sus sueños fuera. Entonces, pues, ¿cómo llevas tú este sentimiento y todo este contexto, todo lo que estás haciendo con las cosas que suceden? Es complicado. Sí, es muy complicado, bueno, pensar realmente y tomar las decisiones más certeras a la hora de cómo tú quieres que se desarrolle tu vida, ¿no? Uh-huh. Muchas personas abogan por, o sea, yo ni siquiera considero que sea realmente el mejor exponente de eso. Creo que hay artistas que realmente sí abogan por desarrollar una obra y una labor aquí más profunda, consagrarse en territorio nacional.
no te voy a mentir, a mí por supuesto que me encantaría Viajar, claro, conocer. eh, eh, buscar desde otras fuentes, de otros medios que no lo tengo aquí, porque para serte sincero, muchas veces yo me siento súper limitado. Siento que tengo las ganas, el potencial de hacer cosas y muchas veces no tengo como que de dónde aferrarme. O sea, me siento cansado muchas veces, pero por el desgaste que te da en medio en el que estás, ¿no? La Sí, tienes que cuestión, estar lidiando con la los electricidad, apagones, la falta de agua y todo este el tipo de cuestiones. transporte, la movilidad, Exacto. de todo un poco. Pese a todos esos problemas que son reales, que nos afectan, que no deberían estar pasando, Creas. Y mantienes siento vivo tu siento que hay que espíritu. crear, siento que que crear sobre todo por convicción con uno mismo, Claro. por querer ser uno mismo, porque al final eso es realmente lo que con lo que tú te sientes cómodo, con lo que tú eres, con lo que has ido desarrollando. ¿Entiendes? Y es tu esencia, y al final si la apagas, si se queda en la nada, un poco de qué valió todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué tú le dirías a un artista cubano que está empezando, ¿sabes? Que quiera igual vivir del diseño, de la ilustración. ¿Crees que se puede vivir del arte, específicamente del diseño y la ilustración en Cuba? Creo que esta es como la tercera vez que te dejo pensando. De poder vivir se puede vivir. Tal vez no con la misma magnitud que tú piensas que puedas hacerlo. Fuera de Cuba. Exacto, o tal vez tú tienes referentes internacionales que ves su dinámica, ves sus ganancias, porque son cosas reales. Al final en las redes tú estás abierto a un mundo y tienes la posibilidad de conocer literal todo, de todo de forma actualizada y, y tienes como ese ideal de llegar a eso que no es perderlo. O sea, sí puedes llegar a ese ideal, sí tienes que llegar si te lo propones, pero un poco como que a veces estás limitado. Hay que tener en cuenta que al final un poco el arte se ha visto como eh, ¿cómo decirte? Se me fue la palabra. Ibas a decir una frase súper rebuscada, Sí, iba a elaborada. decir una frase súper rebuscada y se me fue. El arte se ha visto actualmente se ha visto como un lujo. Todo el mundo no se ve en la necesidad de pagar arte teniendo en cuenta que tiene que alimentarse. Y es una realidad. No puedes desligarte de eso. ¿Por qué comprarías una pieza de arte cuando no tienes comida en tu casa? Hay prioridades y esas prioridades hay que cumplirlas. Y más cuando hay personas que dependen de ti. Exacto. Y entonces por eso tal vez se ha visto como un lujo. Y para alto estándar y para personas con dinero y no sé qué. Pero eso no desmerita el trabajo de ningún tipo de artista, ni que dejes de seguir creando, y que si tu arte no se vende a primera instancia, no es que no te va a ir bien en un futuro. ¿Entiendes? Al final es una cuestión de un poco adaptarse, que no, yo soy del criterio que no debería como que ser así, pero desligándolo de la resiliencia creativa, la adaptación es importante. Al final, como seres humanos, nosotros estamos a Es expensas de... adaptarse sin conformarse. Exacto. Entiendo que es tu punto, ¿no? Y si tuvieras entonces que hablar con el Alex de hace unos cuantos años, vamos a decir, con el Alex de 12 años, que todavía estaba ahí descubriéndose, ¿qué consejos le darías, no? O vamos a decir, ¿ahora tienes cuánto? 28. 28. Si tuvieras que hablar con el Alex de 18 años, vamos un poquito más allá, ¿qué consejos tú le darías a él, no? Según lo que es tu vida actualmente, que también esos consejos puedan funcionar para los artistas, creadores, emprendedores, personas que estén viendo esto ahora mismo. A ver, yo te voy a decir, o sea, tengo 28 años, me he equivocado muchas veces. Y muchas de esas equivocaciones a veces han sido impuestas y, y al final un poco de esos errores uno aprende, ¿no? Al final esos errores nunca van a dejar de ser tuyos, forman parte de ti
y al final lo que tú ganas es como que esa experiencia. Si hay un consejo que yo le pudiera dar a mi yo pequeño, a mi yo de 18 años, sería que nunca dejara de crear, ¿no? Que nunca dejara de ser creativo, de imaginar, de esas ideas locas que siempre tuve en ese momento, de pintar, de querer hacerlo todo en todas partes al mismo tiempo. Y de vivir esa multifacetidad, si se puede decir esa palabra, creo que no existe. De ser multifacético. De ser multifacético hasta que le dure. Claro, exactamente. Y de amar y de querer sin límites. Sobre todo amar. Yo pienso que las personas que no aman realmente no sienten. Creo que el amor es muy importante. Es una fuerza realmente súper sanadora y súper destructiva. O sea, esa dualidad que todos llevamos dentro, al final como que te construye, te deconstruye. Te sientes enamorada ahora, te veo inspirada hablando. ¿Le quieres dedicar algunas palabras a tu pareja, Frank? No. Expuesto. No, sí estoy enamorado, pero bueno, creo que al final como que no es un tema del que haya que hablar ahora. Sí, vamos a seguir con el arte. Sí. Entonces, pienso que si hay consejos que le daríamos a ese yo joven o a esos jóvenes que ahora están viendo, es precisamente que no dejen de crear y de luchar por eso. Y que de los errores se aprenden. Exacto, que eso sobre todo. Es normal que sucedan cuando somos tan jóvenes, cuando estamos experimentando la vida y estamos descubriendo nuestro camino, ¿verdad? Y también es muy importante que las personas nunca olviden lo que quieren ser, ni pierdan su convicción. Su propósito y su convicción, y nunca se dejen como mancillar o poner a un lado, o que te aparten de algo que tú realmente quieres, porque sabes, estás perdiéndote tú como persona. Si hay un sueño que tú quieres, es luchar por eso, es realmente luchar por eso. Y si tienes que rechazar trabajo porque no van con tus principios, pues se rechaza. O sea, trabajo hay de sobra. Es como... Totalmente empatizo con tu idea, porque a veces es verdad que existen opiniones e ideas autoimpuestas que se desligan de nuestra esencia, de lo que somos y queremos ser, ¿no? Y pues nos sentimos hasta incómodos con nosotros mismos, y eso no es la idea. El punto es disfrutar lo que hacemos y crear con este amor, con estas ganas, con esta pasión al máximo posible. Yo realmente me sentí súper a gusto aquí hablando contigo, y si tú quieres aquí confesar algo antes de terminar, pues dale, tira. ¿Qué quieres que confiese? No sé, algún secreto, algún talento oculto, algo que no conozcas, que a lo mejor solo sepa tu círculo de amigos cercanos, no sé. Pero bueno, que lo enseñes en las redes ese Alex que está por detrás. No sé. No sabría qué decirte ahora mismo. Es que hay unas cuantas cosas ahí. Puede que haya muchas cosas, pero realmente no sé si tal vez son oportunas o si este es el lugar para decirlo. Pero nada, yo me he sentido súper a gusto también. Me he sentido súper cómodo. Siento que sobre todas las cosas, a pesar de que logramos desarrollar la conversación de arte, me llevaste por un camino y me hiciste hablar de mí, y siento que es bonito, ¿sabes? A veces también como que... ¿Lo disfrutaste? Sí, lo disfruté. Para mí es súper importante eso, que te hayas sentido cómodo, en confianza, que lo hayas disfrutado, y que las personas que estén ahora mismo viendo nuestro podcast, pues sientan la conexión con tus palabras, contigo, con tu arte, y por supuesto vamos a compartir todas tus redes acá para que te puedan seguir. Gracias por una vez más aceptar la invitación. Gracias. Y estar aquí con nosotros. Vamos a dar un aplauso.